Bueno, vamos a empezar aquí a hacer algoritmos con procedimientos y funciones. Tengo aquí el primer problema. El enunciado me dice que realice la conversión del valor de una temperatura dada en grados centígrados o Celsius a grados Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Entonces me dice que tengo que convertir una temperatura que me van a dar en centígrados o Celsius, tengo que convertirla a Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Para eso tengo aquí ya el proceso, las fórmulas. En el análisis me dice que primero pues se debe realizar la conversión de Celsius a Fahrenheit usando esta fórmula. La fórmula nos dice que Fahrenheit es igual a 1,8 multiplicado por el valor en grados Celsius, y al resultado de esto le sumamos 32 y eso sería el valor en grados Fahrenheit. Luego de esto ya se debe realizar la conversión de grados Celsius a Kelvin usando también otra fórmula que ya es para Kelvin. Nos dice que el valor de este es grados Celsius, el valor que nos dieron de grados Celsius sumado con 273,15, y ese resultado sería entonces el valor en Kelvin. Y para el último, para convertir de Celsius a Rankine, se debe convertir primero de Celsius a Kelvin y luego de Kelvin a Rankine, porque para convertir de Celsius directamente a Rankine es un poco más complicado, mientras que de esta manera es más sencillo. Entonces no se complica uno tanto y obtiene un resultado exacto. Entonces se convierte primero de Celsius a Kelvin con esta fórmula que vimos acá arriba, y luego teniendo el valor de Kelvin se convierte de Kelvin a Rankine con esta otra fórmula que hay aquí abajo. Nos dice que el valor de Rankine es igual a 1,8 multiplicado por el valor de Kelvin. Y entonces para realizar la conversión ya yo tengo aquí el algoritmo presentado en pseudocódigo en PSeInt. Ese es el algoritmo principal, es cortico, y tengo los otros tres subalgoritmos que son funciones, y un último subalgoritmo que sería un proceso. Entonces ya lo que voy a hacer sería la prueba de escritorio. Aquí abajo tengo las variables y va a hacer la ejecución paso a paso para ir mostrando la prueba de escritorio y ir viendo cómo es que se resuelve este problema, estas conversiones aquí en PSeInt. Entonces voy a empezar aquí a darle el primer paso, y lo que va a hacer es ejecutar el programa. Ejecución iniciada. Empezamos aquí en el proceso principal, conversión temp. Al darle a avanzar un paso, entonces pasamos aquí a la primera línea. Nos dice que va a definir las variables cells, var, kel y rank como real. Estas serían las variables que van a guardar los valores de las temperaturas en grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Al darle a avanzar un paso, entonces ya pasa a la siguiente línea. Se define esta variable de resultado final como carácter, que es la variable que vamos a usar para el subproceso, que es un procedimiento. Ya al darle a avanzar a un paso, pasamos aquí a la primera instrucción. Nos dice escribir, lo que quiere decir que esta instrucción nos va a mostrar un mensaje aquí en nuestro programa ejecutado, y el mensaje que nos va a mostrar es este que hay aquí entre comillas, que dice escriba la temperatura en grados Celsius, para que el usuario sepa qué es lo que debe depositar ahí. Entonces aquí ya nos muestra el mensaje, escriba la temperatura en grados Celsius, y en esta instrucción nos dice que va a leer el valor que el usuario deposite y lo va a almacenar en la variable cells. Entonces al darle aquí en avanzar un paso, ya me está pidiendo aquí el programa que deposite un valor para almacenar en esta variable cells. Entonces vamos a decir que la temperatura que teníamos en grados Celsius era de unos 43 grados, y apretamos enter, y de inmediatamente ya ese 43 queda almacenado en esa variable cells. Aquí lo vemos en la prueba de escritorio que quedó el valor ahí almacenado. Ya luego pasamos a la siguiente instrucción. Nos dice que el valor de la variable var se va a definir mediante este subproceso grad f con este argumento cells. Con este valor que depositamos en cells se va a definir entonces esa variable.
Entonces al darle avanzar un paso se pasa a este subproceso grad f, este que hay acá, y tiene esa variable de retorno Fahrenheit, el argumento Celsius, y entonces al darle ya avanzar un paso pasa a definir esa variable de retorno como real Fahrenheit, que la tenemos aquí también en la lista. Entonces lo que va a pasar es que en el subproceso, al darle aquí en avanzar un paso, nos va a mostrar esa instrucción que dice que el valor de la variable Fahrenheit se define mediante esta fórmula. Al obtener un resultado de esa fórmula, ese resultado se va a almacenar en Fahrenheit, y Fahrenheit, al ser una variable de retorno, cuando se termine el subproceso, entonces ese valor que tiene Fahrenheit almacenado se va a retornar a donde se hizo el llamado al subproceso, es decir, aquí grad f, y se va a almacenar en esta variable en Far. El valor que se determine acá se va a almacenar aquí al final. Ya vamos a ver eso. Al darle, entonces aquí nos muestra que va a resolver esta fórmula 1,8 multiplicado por Celsius, que es el valor en Celsius que vendría siendo el que ya depositamos, y al resultado se le suma 32. Esta fórmula es la que tenemos aquí para determinar el valor en grados Celsius. 1,8 multiplicado por Celsius más 32 es la misma. Entonces ya eso se ejecuta y se almacena ese valor ahí. Como ya vamos a ver, el resultado queda guardado en Fahrenheit. Como muestra aquí ya fin subproceso, al darle avanzar un paso, este resultado se va a almacenar en esta variable Far, que ya vamos a ver, ahí ya queda almacenado. Y se pasa a la siguiente instrucción, que dice que el valor de la variable Kelvin, esta que tenemos aquí, se define mediante otro subproceso con este argumento, igual el mismo argumento Celsius, que es la temperatura dada en grados Celsius. Entonces al darle avanzar un paso, pasamos al subproceso grad K, que nos va a definir el valor de esta variable Kelvin, que es la variable que se va a retornar hasta aquí, hasta Kelvin. Entonces vamos a avanzar un paso, se define la variable Kelvin como real, y en el siguiente paso se resuelve la fórmula para definir el valor de Kelvin. Se tiene que entonces es C, es decir, el valor en Celsius sumado a 273,15. Entonces se ejecuta esa fórmula, se resuelve y el valor se almacena en Kelvin. Como ya vamos a ver, el resultado queda aquí almacenado, la prueba de escritorio queda aquí almacenado en Kelvin. Y como ya está en fin su proceso y Kelvin es la variable de retorno, este valor que tiene Kelvin se va a retornar acá a donde se hizo el llamado al subproceso, a Kelvin. Ya vamos a ver cómo este valor pasa aquí en el siguiente paso. Aquí ya queda almacenado. Vemos que las otras variables no se han visto afectadas porque no se han modificado sus valores. Y ya se pasa al siguiente, la siguiente instrucción. Nos dice que el valor de rank se define mediante otro subproceso con el argumento Kelvin. Esta vez no se va a usar el argumento Celsius, que sería el valor en grados Celsius, sino que se va a usar el valor en grados Kelvin, porque como ya vimos aquí anteriormente, para pasar de Celsius a Rankine se necesita pasar primero de Celsius a Kelvin y luego de Kelvin a Rankine. Entonces aquí lo que estamos haciendo es ahorrarnos un paso, porque ya anteriormente pasamos de Celsius a Kelvin, es decir que ya tenemos el valor de Kelvin definido, solamente lo vamos a usar para pasarlo de Kelvin a Rankine. Entonces al darle avanzar un paso, pasamos a este subproceso grad R con la variable de retorno Rankine, se define la variable de retorno como real, y aquí ya se tiene entonces la fórmula, que es 1,8 multiplicado por el valor de Kelvin, que es pues, el que ya se había determinado anteriormente. Entonces ya al darle avanzar un paso, ese valor se queda almacenado en Rankine, en esta variable de retorno, y como ya está en fin su proceso, ese valor pasa a donde se hizo el llamado, a Rankine. Aquí ya lo vemos. Entonces ya vemos que quedan aquí los valores en las variables del proceso principal, que es Celsius, Far, Kelvin y Rank. Estas son las variables del proceso principal, y estas otras variables Fahrenheit, Kelvin y Rankine pertenecen a subprocesos distintos. Por eso aquí en estos lugares no nos muestran los valores de esas variables,
porque no pertenecen al proceso principal, que es donde estamos actualmente. Estamos aquí ubicados en el proceso principal, entonces nos muestra las variables que está usando ese proceso. Y ya entonces la última instrucción dice resultado final. El valor de esa variable resultado final se define mediante este subproceso con estos argumentos, y encontramos entonces que ese subproceso resultados es un procedimiento. Ese procedimiento lo que va a hacer es escribir unos mensajes al usuario en el programa, pero va a usar entonces también estos argumentos, es decir, estas variables que ya tenemos definidas: la variable var, la variable kelp y la variable rank, que ya tienen sus valores definidos. Se van a usar para mostrarlos al usuario, que es lo que se pedía en el problema. Entonces, al darle a avanzar un paso, nos muestra aquí esta primera instrucción que tiene el procedimiento, que dice escribir. Va a mostrar ese mensaje aquí. La temperatura en grados Fahrenheit es, luego nos va a mostrar el valor que tiene temp f, es decir, var, nos va a mostrar ese valor, y pues el texto. Ya vamos a ver cómo sale. Entonces, la temperatura en grados Fahrenheit es el valor que tiene esta variable temp f, es decir, Fahrenheit, var, aquí nos lo muestra, 109,4 f, grados f, es este que hay aquí. Y ya luego la siguiente instrucción va a escribir otro mensaje: la temperatura en grados en Kelvin es el valor de Kelvin, que es el que tenemos aquí, 316,15, aquí ya lo muestra para que el usuario lo identifique. Y el último procedimiento, que sería nuevamente escribir la temperatura en grados Rankine es, y el valor de la variable sería este, 569,07 grados Rankine. Ya fin su proceso, y también fin del proceso principal. Ya estaría finalizada la ejecución, mostrándole al usuario entonces únicamente los resultados, pero ya vimos cómo el programa define esos resultados mediante la prueba de escritorio. Y ya eso sería pues todo.